La palabra apnea es el cese de flujo de aire por alguna razón de obstrucción, etcétera, ¿no? Lo que sucede es que a raíz de una obstrucción el paciente deja de respirar, ¿no? Y entonces, por supuesto, pues esto es al momento que nosotros estamos dormidos y no nos damos cuenta. La apnea también puede presentarse y se presenta en edad temprana en niños, y es importantísimo el poderlo diagnosticar a tiempo para evitar complicaciones serias en el futuro. Pero está comprobado científicamente que pacientes con problemas de apnea del sueño son pacientes que tienen altos porcentajes de desarrollar hipertensión, diabetes, y muchas otras alteraciones sistémicas que te pueden llegar hasta llegar a un infarto. No es para asustar, pero es algo serio. Hola, soy Daniela Cárdenas y este es el podcast de María Lactancia. En este espacio me dedico a traer información científica y a tener conversaciones con los expertos, especialistas, líderes y pensadores sobre temas de lactancia y maternidad temprana. A veces solo las preguntas, más allá de las respuestas, tienen el poder de hacernos cambiar nuestra perspectiva. Mi intención no es solo traer información científica y actualizada sobre lactancia, sino sobre todo lo que está alrededor de esta. Porque la lactancia está constantemente involucrada en muchas áreas de lo que engloba la experiencia de la maternidad. Si te gusta la información basada en evidencia científica, si te interesa aprender, actualizarte, cuestionarte e inspirarte sobre todo lo que tiene que ver con la lactancia y la maternidad temprana, quédate. Este podcast es para ti. El contenido de este podcast es informativo, educativo y esperemos también recreativo, pero de ninguna manera constituye consejo médico o sustituye una consulta con un profesional de la salud. Nuestro invitado de hoy es el doctor Mario Ortiz. Aquí les voy a leer un pedacito de su semblanza, o su semblanza, que es un pedacito de su currículum muy extendido y largo. Espero haberlo hecho bien. La verdad es que, como siempre, me mandan unos super currículums que me cuesta un poco sintetizar. Y me encanta porque siempre bien humildes. Mario me decía, no, hombre, tú di que soy cirujano maxilofacial, perdóname, y ahí ya, con eso tenemos. Pero yo creo que es bien importante, no solo por dar el crédito y porque realmente yo creo que es importante sobre todo para que la gente sepa de quién está viniendo la información, ¿no? Entonces, aquí les voy a leer la semblanza del doctor Mario Ortiz. Es cirujano dentista por la UNL, hizo un diplomado en cirugía oral por la misma universidad. También fue interno de cirugía oral y maxilofacial en la Universidad de Puerto Rico, recinto de ciencias médicas en Puerto Rico. Mario hizo su residencia en cirugía oral y maxilofacial en la UNL y tiene un curso en Professional Orthogenic Surgery por el SOS, esto está en siglas, Simonas Graibauskas Orthogenic Surgery Vilnius, Lituania, y además hizo rotación en el programa International Medical Graduates Rotation on Orthogenic Surgery Dr. Larry M. Wolford en el Baylor University Medical Center de Dallas, Texas. Como si fuera poco, es también acreditado por el Consejo Mexicano de Cirugía Oral y Maxilofacial, director general de Aerosplint México, miembro activo del International Association of Oral Maxillofacial Surgery, miembro activo del American College of Oral Maxillofacial Surgeons. Actualmente tiene su práctica privada y es socio en el Centro Maxilofacial Albano Flores, es cirujano oral y maxilofacial en el UBA Clinic y finalmente es también parte del programa Pro Bono para pacientes de la tercera edad con necesidades odontológicas. Este episodio me encantó. Creo que lo que más me gustó, luego ahí platicamos un poquito de cómo es todo el proceso de cuando empecé a pensar en este tema y empezamos a pensar en armar este episodio. Creo que lo que más me gustó es un poco como la visión general que me deja de todo este tema del que vamos a hablar. Me quedé picadísima, con ganas de más. Ahí ya quedamos para un segundo episodio porque nos faltó. Y ya sin más, los dejo con el episodio. El tema del día de hoy es la lactancia y el desarrollo de la estructura craneofacial y por qué es importante. Nuestro super invitado del día de hoy, ya se los introduje, es el doctor Mario Ortiz. Y déjenme les cuento que yo conocí a Mario porque asesoré a Lucía
su esposa. Y ahorita que estaba preparando este tema me pongo a pensar, Mario, y digo, ya sé por qué Lucía quería lactar. Ahí está, de que Lucía, ¿cómo vas? Sí, Ya sí, llamaste sí. a la asesora de lactancia, por favor, tienes que lactar para que toda la estructura craniofacial Se desarrolla se adecuadamente. desarrolle adecuadamente. Oye, Mario, pues nada, qué tema tan importante. Traje a mis hijos con Mario por 2 temitas. Ahorita poquito a poquito en lo que vayamos viendo esto, seguramente lo vamos a tocar. Y platicando sobre temas de mis hijos, me empezaron a caer los 20 de que este tema, o sea, las personas de lactancia y a lo mejor algunas personas que nos escuchen y sean mamás que están lactando, alguna vez han escuchado decir que, pues, que la lactancia contribuye mucho a la correcta formación de toda la estructura maxilofacial, etcétera. Pero yo creo que no tenemos como una idea de lo que realmente eso implica para toda la vida, ¿no? O sea, para la edad adulta, para tantas cosas. O sea, como que lo escuchas y no entiendes el alcance y el impacto que tiene para toda la vida. Y entonces eso es un poco lo que vamos a hacer en esta conversación. Ir como que poquito a poquito entendiendo eso, ¿no? Entonces, bueno, para empezar, cuéntanos, para quienes no saben, un poquito por encima, porque ya sé que esto puede ser una clase de anatomía de un semestre, ¿verdad? Pero ¿qué es la estructura craneofacial y qué es el sistema estomatognático? A ver, cuéntanos un poquito de qué se trata. Claro que sí. Primero que nada, muchas gracias por la invitación, Dani. Es un gusto tenerte nuevamente aquí con nosotros. Un saludo a todo tu auditorio. Y vamos a tratar de resumir en una hora o el tiempo que nos lleve un poquito de la importancia, como decías tú, de todo lo que tiene que ver con el desarrollo de la estructura craneofacial, desde el momento de la concepción hasta el nacimiento y posteriormente en crecimiento y desarrollo del individuo hasta que ya termina su crecimiento, ¿no? Entonces vamos a tratar de tocar varios puntos importantísimos que puedan orientar a todo mundo a entender la importancia de esto y de tomar las medidas necesarias para prevenir en un futuro alguna maloclusión o malformación o algún problema que puedan tener severo, ¿verdad? Entonces lo primero que hay que entender es que es el sistema estomatognático. Pues es un conjunto de órganos, de tejidos que ayudan al individuo a funcionar de una manera correcta desde el punto de vista fisiológico y poder comer, poder succionar, que es súper importante en el tema de lactancia, ¿verdad? El poder masticar, etcétera, ¿no? Entonces, cuando se ven alteradas algunas de estas estructuras, empezamos a tener deficiencias en una de estas funciones, ¿verdad? Y ahí es donde es importante poderlo diagnosticar a tiempo, repito, para poder corregirlo y evitar en un futuro pues algo mucho más severo, ¿verdad? Básicamente ese sería el significado de este sistema y abarca pues lógicamente muchos componentes, ¿verdad? Desde los huesos, cómo se forman los huesos, cuándo empiezan a formarse los huesos, los músculos. ¿Cuándo empiezan a formarse los huesos? ¿Cuándo empieza...? A partir de la 4ª semana de vida intrauterina empieza la formación, hay un cartílago que se llama el cartílago de Meckel que surge a través del primer arco branquial y ahí es donde empieza la formación de la mandíbula, ¿verdad? Entonces desde ya la 4ª semana empezamos a ver ya el desarrollo de todo esto, ¿no? ¿Pudiera pasar que algo no se forma bien durante la gestación? ¿Eso sí, pasa? claro, por supuesto. O sea, ya desde que nace, y se ve cuando, o sea, bueno, digo, yo sé, por ejemplo, paladar hendido, ¿verdad? Ese tipo de que son malformaciones como muy severas, pero otro tipo de algo que no se forme correctamente, ¿se puede ver en el nacimiento o son cosas que de repente ya no vienen tan bien formadas, pero no se alcanzan a ver? En cuestión, es una excelente pregunta. En cuestión de síndromes, sí se puede diagnosticar inclusive antes del nacimiento, ahorita con la tecnología que hay hoy en día, en estudios en 3D, etcétera, existen la manera de cómo poder determinar la presencia de alguna anomalía. Sin embargo, mucho de la falta de crecimiento que vamos a tocar más adelante también viene desde el punto de vista genético, que eso es bien importante, ¿verdad? Entonces, claro, prácticamente pues no lo vas a poder tú determinar en algún tipo de estudio, en un eco o en algún estudio 3D,
sino hasta que vaya el paciente en su estadio de crecimiento y desarrollo. Y ahí es donde entramos nosotros para darle seguimiento a todos estos pacientes y determinar si en algún paciente habría algún tratamiento muy sencillo que se pueda hacer para evitar una complicación. Esta parte genética que dices tiene que ver con que pueda haber algún como daño celular. Es que hice un episodio de nutrición preconcepcional, ¿no? Y la importancia no solamente de tener los nutrientes adecuados y todo lo demás, sino de que no hayan radicales libres y medicamentos, sustancias, no sé, tabaco, etcétera, que pueda dañar esas células, ¿no? Que finalmente se van a unir y van a empezar a formar al bebé, ¿no? Entonces, eso de que tú hablas genético es como un daño que hubo a la célula o no, sencillamente son genes que están bien, pero que sencillamente tienes como esa tendencia a tener esa... Afortunada o desafortunadamente, como lo quieras ver, pero no, eso ya es carga genética, ¿verdad? Realmente ahí no hay nada que podamos hacer, sino... Es como tener una nariz así como la mía. Es traer las características de los apellidos, ¿verdad? Entonces, y es bien chistoso porque tú sabes que yo con mucha frecuencia veo pacientes desde temprana edad para empezar a diagnosticar y ver qué podemos hacer para prevenir algo mayor en un futuro. Y lo que yo siempre les digo a los papás es que cuando empiezo a ver que un paciente de 8 o 9 años empieza a ver un crecimiento de su cara asimétrico, que vamos a tocar eso más adelante, pero la primera pregunta que me hacen los papás es ¿por qué? ¿Verdad? Y la respuesta que yo les digo es, una de las causas es herencia, es genética, ¿verdad? Entonces si volteo y veo a la mamá o veo al papá, a lo mejor también lo tienen. Y tienen la cara un poquito chueca, ¿no? Entonces, pues viene de ahí, ¿verdad? Entonces, no es echar culpas. Oye, qué bueno que siempre vengo con tapabocas porque no me puedes ver. Oye, sí, ahorita ya es más difícil con todo esto por lo del COVID. Qué risa. Pero bueno, entonces, básicamente sí sería eso, ¿no? Claro que hablando del tema de síndromes, pues sí, eso, como dices tú, precisamente también está relacionado a la malnutrición, ¿verdad? Sí, es importante la nutrición. Tabaco, el ingesta de medicamentos. Es como evitar lo que puede ser nocivo y dañino y realmente pues, estar al pendiente de que sí estás bien en cuanto a todos los nutrientes. Exacto, tanto ¿verdad? La madre, importantísimo de su buena alimentación antes y durante el embarazo, como después también, ¿verdad? Para un buen desarrollo del bebé. Y por supuesto, pues del bebé, importantísimo el tema de la lactancia, ¿no? Que ahorita sí, exactamente, pero siempre me gusta tocar este tema antes porque, digo, es un chiste, obviamente es una broma, pero muchas veces me preguntan de que, oye, pues es que, no sé, mi sobrinito nada más le dieron fórmula y súper bien, y a no sé quién le dieron pecho y, no sé, es alérgico o X, cualquier problema el que tú quieras, que vamos a decir que está establecido que la lactancia baja el riesgo de que eso suceda, ¿no? Y entonces me dicen, ¿pero por qué? O sea, no entiendo. Y yo digo, a ver, es que la lactancia tampoco es lo único. Exactamente. O sea, hubo una preconcepción, todo el embarazo, o sea, la importancia, eso, el estado nutricional y de salud de la madre, del padre, tú cómo viviste, todos los factores externos. Hoy en día se sabe que hasta el estrés, ¿no? Puede activar, desactivar genes. Y luego, aparte, ahora que ya llegamos a que el niño nació, ahora la lactancia, ¿no? Y dentro de todo tampoco es lo único, ¿sí? Pero como que se me hace bien importante, como quiera, siempre recordar que toda esta parte anterior es crítica, ¿verdad? Claro, pues es un todo, es un conjunto, bien lo dices tú. Igualmente, lo que yo veo en todos estos pacientes, pues es un todo. Yo no nada más me puedo enfocar en una sola parte de la cara, del cuerpo, sino tengo que analizar todo el entorno, ¿no? Y es de ahí donde partimos para poder empezar a hacer diagnósticos y poder empezar a ver si hay algo que se puede hacer para ayudar a estos pacientes o si están en un crecimiento y desarrollo óptimo y solamente es darle un seguimiento, ¿verdad? Exacto. Pero básicamente sí es muy importante eso, ¿no? Ahorita te voy a llevar ahí, pero ahora sí no te quiero cortar la inspiración. Platícanos entonces cómo la lactancia contribuye o ayuda a que estas estructuras craneofaciales y todo lo estomatognático, todos esos órganos, me imagino que músculos también involucrados, se formen adecuadamente. Sí, mira, retomando lo que decíamos anteriormente, empieza la formación de todas estas estructuras
y al nacer, pues lógicamente sigue en crecimiento y desarrollo todas estas estructuras, ¿no? Y entonces es importantísimo la función para que se pueda desarrollar de una manera óptima tanto todo el complejo esqueletal como el complejo muscular, tejidos blandos y todo el entorno, ¿no? Yo siempre cuando les doy clase a los residentes del posgrado les explico que todo esto es un conjunto, no podemos aislar los huesos, no podemos aislar los músculos, todo hay una relación, ¿verdad? Entonces, cuando se ve algo de esto alterado por alguna circunstancia, pues empieza a haber malformaciones, empieza a haber faltas de crecimiento, empieza a haber anomalías, ¿no? Entonces, la importancia de la lactancia, yo diría, pues básicamente es, primero que nada, sabemos que es el medio óptimo para el crecimiento y desarrollo en un recién nacido, ¿verdad? Está comprobado, hay estudios que te dicen que pues lo ideal es estar lactando, ¿verdad? De los nutrientes de la madre con buena alimentación, sana, y de ahí empieza la función de todos estos músculos en donde permiten al individuo, al bebé, poder hacer un buen apego con la madre y poder empezar a desarrollar esta función de la succión en donde abarcan un conjunto de músculos y de situaciones que llevan a cabo una adecuada alimentación, ¿verdad? Entonces aquí es importante recalcar que cuando hay algún problema y el niño o el bebé no puede succionar, no puede lactar, pues tenemos que ver cuál es la causa, ¿verdad? Y te platico, yo lo viví personalmente en mi casa. Así me llamó. Buenas tardes, es el doctor Mario Ortiz. Usted es la asesora de lactancia. No se crean. No, realmente, como tú lo dijiste hace rato, Lucía, mi esposa, gracias a Dios, digo, con Sofía, mi primera hija, fue un parto maravilloso. La verdad es que todo planeado súper bien, y empezando el tema de la lactancia, pues no era tan fácil como uno piensa, ¿verdad? Y entonces empezó a tener un poquito de problemas, y es cuando pues te habló, y estamos infinitamente agradecidos contigo por haberle ayudado, y fíjate que gracias a ti y a este apego que tuvo con mi hija, pudo darle pecho durante un año. En ese año mi hija no se enfermó absolutamente de nada. Sí, como dices tú, todo tiene que ver, ¿verdad? Sí. No nada más es darle los méritos a la lactancia, tiene muchas otras cosas, pero ahí es donde uno empieza a ver la acción en el bebé, cómo empieza el apego con la madre. Cuando los bebés nacen, lo que saben hacer es succionar, ¿verdad? O sea, y eso pues es por instinto natural, ¿verdad? Es la manera de cómo se alimentan. Entonces, es bien importante. Pero, ¿sabes que ahorita que estamos hablando de esto, el otro día estaba hablando con un doctor que me decía, ahora resulta que tantos niños tienen frenillo, ¿no? Que ahorita lo vamos a tocar ligeramente porque es todo un episodio. Y yo le decía, la verdad, yo también me lo he cuestionado, pero es que parte de lo que yo pienso que puede estar pasando es que succionar un biberón no requiere el mismo esfuerzo, ni la misma habilidad, ni la misma complejidad que el pecho adecuadamente. Entonces, si un bebé tiene un frenillo que a lo mejor no es tan anterior, no es tan restrictivo, no es tan corto, y está muy anterior y está medio flexible, ese bebé va a poder alimentarse perfectamente con un biberón. Pero con un pecho probablemente no de manera óptima. A lo mejor hasta puede hacerlo, pero a lo mejor no transfiere bien leche o lastima a la mamá. Y entonces, o sea, como que yo digo, la complejidad de una succión correcta, bien hecha al pecho, no tiene nada que ver con lo otro. Entonces es donde empiezas a darte cuenta de la importancia de que la succión del bebé esté madura, de que no haya ningún impedimento anatómico. Por ejemplo, nosotros como en la lactancia nos entrenan a ver que el paladar no esté de burbuja, que ahorita te quiero preguntar por el tema del paladar, que la lengua se siente que tiene un movimiento peristáltico, ¿no? al moverse, que a veces tienen un movimiento un poquito como distorsionado, y los depósitos de grasa de los cachetes, entonces afecta el peso con el que nace el bebé, ¿verdad? Porque eso, si no hacen un movimiento compensatorio. Luego el otro día, déjame te comento este dato y ya regresamos a lo nuestro. Estaba escuchando hablar, esto nada más existe en Estados Unidos,
Que yo sepa, aquí no hay un quiropráctico pediátrico o un osteópata a donde tú puedas referir, pero él explicaba toda una explicación increíblemente interesante de cómo la posición en la que estaba el niño en el útero, pues, más allá de los temas del nacimiento, ¿no? Porque luego en el nacimiento, si hubo forceps o algo que le moviera un poquito el cuello o la cabeza, puede traerle un dolor que viene a lo mejor de una estructura de su columna, de su cuerpo. Obviamente está conectado a todas estas estructuras faciales que se conectan con la succión, y el niño no puede abrir bien la boca o no puede succionar correctamente porque tiene dolor, pero obviamente no te lo puede expresar ni lo puede saber. Entonces es una cosa, como dices, muy compleja, muy, muy, muy interesante, y yo creo que es parte de por qué cuando se hace bien contribuye tanto a que pues esto que todavía está en desarrollo se pueda terminar de formar adecuadamente, ¿no? Claro, y como decíamos anteriormente, o sea, esto no nada más es al momento de nacer, sino es el desarrollo óptimo del bebé, del niño, del adolescente, porque recordemos que el crecimiento sigue, ¿verdad? O sea, las mujeres aproximadamente terminan su crecimiento entre los 16 y 17 años, y los hombres un poquito más tarde, entre 18 y 19. El último hueso que deja de crecer es la mandíbula. Wow. ¿Okay? Y entonces ahí es donde es bien importante, porque estamos hablando desde la 4ª semana de vida intrauterina y terminando alrededor de 16, 17 años. Wow, ¿Okay? sí. Entonces hay muchos factores en medio que pueden alterar este crecimiento de la mandíbula, ¿no? Entonces, importante desde el nacimiento ver que toda la función masticatoria o de succión más bien esté adecuada para que se pueda desarrollar de una manera óptima. Ok, ahora por ejemplo el tema del paladar, que es algo como que se sabe mucho que el pecho es muy suave y se amolda la boca del bebé, ¿no? Y tengo entendido, pero es algo que quiero que me expliques, que el paladar pues se debería de formar como más, vamos a decir, como más ancho, más amplio, y no tanto como de burbuja hacia arriba. Explícame un poquito por qué es importante que el paladar se forme así, más ancho, esta estructura hacia arriba. Por eso luego vamos a ir al tema de los chupones y así, ¿no? Por eso algunos, sobre todo dependiendo de la estructura, pueden tener, o no se recomienda más allá del año, etcétera, ¿no? Por el riesgo, siempre a veces pasa, a veces no, el riesgo de que esto no se forme bien. Que me expliques un poquito. Alguna vez escuché a un odontólogo como funcional hablar de que incluso cuando se forma muy ojival el paladar puede de alguna manera como hacer una pequeña obstrucción en la vía aérea, ¿no? Entonces, empiézame a platicar cómo todo esto está conectado, cómo está conectado a la respiración, cómo está conectado. Aquí traje a Guillermo, mi hijo, para checarle otra cosa, y acabé referida con un otorrino. Claro. Sí, mira, es bien importante, lo mencionaste ahorita. Entendiendo un poquito la anatomía, pues el paladar es el piso de la nariz, ¿no? El piso de las fosas nasales. Y repito, todo es un conjunto que tiene que tener una relación. Donde empiece a haber una obstrucción en algún lugar, va a haber una alteración, ¿ok? Y entonces aquí es donde tenemos que empezar a evaluar a estos pacientes y empezar a ver a temprana edad que esta alteración no llega a causar efectos mayores. Entonces, lo importante aquí es el desarrollo óptimo del paladar. ¿Por qué? En primer lugar, porque queremos paladares que sean anchos. ¿Para qué? Para que no vaya a tener este paciente problemas a futuro de lo que se le conoce como apiñamiento dental. Falta de espacio para que los dientes puedan entrar en una adecuada oclusión. ¿Ok? Falta de espacio. Hoy en día, debido a los hábitos, a las alimentaciones que se tienen, pues vemos más comúnmente paladares más estrechos, ¿verdad? Okay. Y por otro tema también de la respiración, que ahorita en un momento lo explico. Pero básicamente el desarrollo del paladar primario y secundario es por fusión, ¿verdad? Se le conocen como procesos palatinos. Son los huesos que se van fusionando y en medio del paladar existe una fisura, ¿verdad? Una sutura, más bien, no es fisura, es una sutura que se le conoce como sutura palatina. Entonces, esa sutura se osifica, se cierra aproximadamente a los 15 años, ¿ok? 15, 18, dependiendo de la literatura, ¿verdad? Pero en esa edad es cuando ya llega a ser completamente osificada ese espacio, ¿no? Esa sutura. El tiempo que tenemos de ahí para atrás es tiempo que tenemos que ganar, que podemos hacer
Eso te iba a preguntar. expansión. Una expansión, ajá. Una ¿Qué expansión. se hace? Ajá. Nosotros como cirujanos, yo como cirujano maxilofacial, analizo esto y veo, y hay veces que pues el paciente no se puede hacer una expansión, sino que también se tendría que hacer algo quirúrgico, unos pequeños cortes, ¿ok? Y eso es cuando ya vemos que ese hueso está consolidado. Y depende de la severidad del caso. Y depende de la severidad del caso, ¿verdad? Claro. Pero hoy en día está comprobado que podemos empezar a hacer expansiones del paladar sin necesidad de ningún tipo de cirugía a temprana edad, aprovechando, repito, que esta sutura ¿A qué edad está hablando. recomiendas tú que se cheque cómo va pues la formación del paladar del niño? Mira, según la Academia Americana de Odontopediatría, que son los dentistas de los niños, se recomienda entre los 2 y los 3 años la primera visita con el dentista de niños, con el odontopediatra, ¿verdad? Y no para que empiece a extraer dientes ni a hacer procedimientos bruscos, sino para que vaya creando una relación entre el odontólogo y el niño, que el niño le pierda el miedo al dentista, ¿verdad? Nadie nos gusta ir con doctores y mucho menos con dentistas, pero si uno empieza desde temprana edad a educar a los niños a que van a una consulta de prevención, el niño empieza a agarrar confianza y es mucho más fácil todo, ¿no? Y entonces ellos son los primeros que tienen contacto con los pacientes, ¿verdad? Por la edad en la que los ven, y son ellos quienes empiezan a analizar y a ver toda esta parte del crecimiento. Afortunadamente yo trabajo con varios odontopediatras y me voy a atrever a decirlo aquí porque tengo que darle un reconocimiento. Generalmente trabajo con un doctor que es muy bueno, se llama el doctor Jorge Luis de León, y lo que me gusta es que empezamos a ver los pacientes de muy temprana edad y empezamos a tener esta conversación entre nosotros para ver qué es lo óptimo en ese paciente. Que no hay a nada esas como el edades. trabajo en equipo. El trabajo de en las equipo especialidades. es básico, ¿verdad? Hay que Porque estarse yo aporto, comunicando, él sí. aporta y todo es en suma por el beneficio del paciente, ¿no? Exacto. Entonces, y es ahí en donde se empieza a ver todo este desarrollo en el niño, y ahí es donde empezamos a ver los dientes cómo vienen, ¿verdad? Si hay necesidad se toma alguna radiografía en edades más avanzadas, y empezamos a ver luego la etapa en donde empiezan a caerse los dientes, ¿verdad? Que generalmente es a los 6 años, y entonces ahí es donde empezamos ya a ver que el niño ya empieza con sus facciones, su crecimiento, empezamos a ver qué es lo que está pasando con el paladar, empezamos a ver si se puede hacer algo en esas edades, te digo, para poder abrir, expander el hueso. Nosotros, yo en lo personal soy de la filosofía de no quitar dientes, al contrario, Claro. haz espacio. Es que aparte no puede ser un error de la naturaleza, es lo que estás diciendo tú, o sea, algo está pasando que el paladar no se está ampliando suficiente o que incluso los huesos mandibulares, a lo mejor estoy diciendo algo que no es, pero no sé, un poco esa idea, se estén formando con la amplitud y la apertura y todo suficiente para poder sostener esos, ¿cuántos son? ¿32? ¿33? Claro, 30, ¿no? sí. Porque no puede ser un error. Sí, repito, lo que pasa es que cuando empieza a haber alteración en una parte, el resto lo acompaña, ¿verdad? Claro. Y trata en determinado momento de compensar. Entonces, que no sería normal ver las bocas en donde los dientes están extremadamente torcidos. Exacto. Sí, entonces te digo, la filosofía más que todo es hacer espacio. ¿Por qué podemos tener diferentes formas de paladar? ¿Qué pasa con las extracciones de dientes? ¿Por qué tú ahorita me dijiste, no me encanta sacar dientes? ¿Por qué? ¿Por qué lo óptimo sería no sacarlos? Porque estás yendo como a la causa de lo que está causando. Exactamente. Si nosotros solamente nos enfocamos en ver dientes, yo solamente voy a curar dientes y me voy a quedar en dientes. Y la verdad es que pues me encanta ver dientes, pero no nada más curo dientes. Claro. Yo me encargo de analizar toda la estructura craneofacial y ver más allá de los dientes, ver cómo está respirando el paciente, si el paladar, si el maxilar no tiene una dimensión transversal adecuada, yo ya tengo que estar pensando que este paciente en un futuro va a tener problemas de apiñamiento, falta de espacio, y entonces si quieres corregir la mordida, pues y no vas a hacer nada con el hueso, entonces tienes que sacar dientes
para que los dientes puedan embonar. Pero entonces también, como hablábamos, el paladar es el piso de las fosas nasales. Algo va a estar pasando a nivel respiratorio. Y estaba escuchando el otro día también a un odontólogo decir que incluso cuando están respirando por la boca, porque hay algún tipo de obstrucción nasal o apnea o algo, se acidifica mucho pues el medio de oral, y que eso pudiera contribuir, o no se oxigena adecuadamente, pudiera contribuir a crear un medio ácido que hace más propenso al paciente a las caries. Claro, totalmente de acuerdo. Efectivamente, sí, totalmente de acuerdo. Y no nada más eso. Cuando tenemos pacientes que tienen una obstrucción a nivel nasal, recordemos que la vía aérea hay que dividirla en multiniveles. Respiramos por nariz y por boca, ¿no? Entonces está lo que es la nasofaringe, la orofaringe y la hipofaringe, ¿verdad? Cuando tenemos una obstrucción a nivel de la nasofaringe, el ser humano, Diosito nos hizo de una manera extraordinaria, pues que no te vas a morir por falta de respiración, vas a empezar a respirar por boca. Uh-huh. ¿Por qué puede haber una obstrucción a nivel nasal? Bueno, pues pacientes que tengan alergias frecuentes, pacientes que tengan los cornetes muy grandes, que se le conoce como una hipertrofia de cornetes, pacientes que tengan el septum desviado, ¿ok? Entonces hay que analizar todas estas estructuras anatómicas que puedan llevar a que un paciente pues ya no se sienta cómodo o ya no pueda respirar por nariz y tenga que respirar por boca, ¿verdad? Las amígdalas, las adenoides, todo este tema que lo vemos muy en conjunto con otorrinos. Tú lo mencionabas precisamente sí. Con tu hijo que lo recomendamos con un otorrino, porque ya de ahí empezamos a ver cuál puede ser una causa. Bueno, pues el paciente va a empezar a respirar por boca. ¿Y qué va a pasar? Bueno, pues al respirar por boca, el desarrollo de todo este complejo va a ser diferente, ¿verdad? Va a haber paladares más profundos. Al ser paladares más profundos van a ser paladares más angostos, ¿verdad? Más estrechos. Entonces ahí es donde ya empezamos a ver una anomalía, ¿verdad? Y la mandíbula lo va acompañando, ¿verdad? ¿Qué consecuencias puede traer el no estar respirando adecuadamente? O sea, estar respirando por boca en vez de por nariz, si hay alguna obstrucción en los niños. Bien lo mencionaste tú, más propenso a formación de caries por el cambio en el pH, alteraciones en el desarrollo del maxilar, de la mandíbula. De la mandíbula también, también, ¿en serio? Resequedad, ¿verdad? En los pacientes, problemas en las encías periodontales. O sea, hay muchas cosas y no son problemas que se van a ver de un día para otro. Uh-huh. Esto hay que entender que todo es un proceso, es algo crónico. ¿Verdad? No porque tu niño por una semana que respiró por boca por alguna circunstancia o algún adolescente que le operaron la nariz y tuvo que respirar por boca va a llevar consecuencias. No, esto no es así. Pero por ejemplo esto tiene uno que ser de 12 una años, porque aquí ya traje también al mío de 12, porque entonces hablando del chiquito le empecé a comentar que yo iba a empezar con la ortodoncia pronto y me dijo tráelo antes, que ahorita me vas a hablar de por qué me dijiste que lo trajera antes. Y sí, vamos, gracias a Dios todo estaba en orden, pero si ese niño de 12 años tiene alguna, decías, asimetría en la cara, tiene un tema en su mandíbula, ¿eso se pudo haber empezado a ver a los 6 años o antes y haber como corregido de alguna manera? Sí, claro. Nosotros aquí tenemos un protocolo en donde empezamos a ver a pacientes a temprana edad y solamente como observación. Tomamos algún tipo de fotografías, algunas medidas clínicas y empezamos a darle seguimiento a estos pacientes cada 6 meses o cada año, ¿ok? A partir aproximadamente de los 10, 12 años ya podemos empezar a pedir algún estudio radiográfico tridimensional que nos pueda ayudar a determinar objetivamente si empieza a haber alguna asimetría. ¿Por qué puede haber asimetrías? Por muchas causas, pero básicamente cuando está en el periodo de crecimiento y desarrollo del individuo hay centros de crecimiento, ¿ok? En donde pues el maxilar crece hacia abajo y hacia adelante, la mandíbula hacia enfrente, hacia abajo y empieza todo a llevarse a su posición óptima, ¿verdad? Claro que en el camino puede haber obstáculos que hagan que esto no se desarrolle de una manera adecuada. Una de ellas puede ser lo que se le conoce como una hiperplasia condilar. ¿Qué es una hiperplasia condilar? Pues es un crecimiento excesivo en el centro de crecimiento de la mandíbula, que está localizado, uno de ellos, de los principales, a nivel del cóndilo, que es el huesito que se articula con la base del cráneo. Recordemos que el único hueso de la cara que se mueve es la mandíbula. Entonces se articula
y con la base de cráneo, el cóndilo, y ahí tenemos centros de crecimiento. Cuando nosotros empezamos a ver que un cóndilo está creciendo más que el otro, tenemos que tener cuidado, porque lo que va a empezar a pasar es que el paciente va a empezar a crecer chueco, ¿verdad? Okay. Así como en palabras para que me puedan entender. Entonces empezamos a ver que la mandíbula se desvía más hacia un lado, ya el crecimiento ya no es simétrico, hay cambios a nivel dental también, y por supuesto en el maxilar, ¿verdad? En el maxilar superior, al momento de que hay una simetría en la mandíbula, el maxilar empieza a tener un canteamiento. No sé si me estoy explicando, pero sí. los dientes van a tratar siempre de embonar unos a otros. Entonces, si lo de abajo se me está yendo, lo de arriba va a tratar de bajar para compensar. Y entonces para tratar de embonar, claro. Para tratar de embonar. Y entonces vamos a empezar a tener canteamientos, pues como se le conoce, caras asimétricas, caras chuecas. Pero y más allá de la cara simétrica chueca de la mordida, ¿también puede tener consecuencias en la edad adulta para otras cosas? Claro, por supuesto. Funcionalmente, desde el punto de vista de dientes, de encía, y más importante aún, a nivel de la articulación, ¿verdad? Okay. ¿Por qué? Porque al momento de que tenemos un lado de la cara más grande que el otro, un cóndilo más grande que el otro, hay repercusiones en el menisco. El menisco es lo que está entre el cóndilo y la base del cráneo. Entonces, cuando crece más uno que el otro, hay probabilidades de que ese menisco, ese colchoncito, se desplace. Ok, ¿y por qué es importante checar esto antes? Como me dijiste tú, antes de la ortodoncia. ¿Qué pasa si se pone la ortodoncia y ya se empiezan a ver movimientos, ¿no? Porque pues eso es lo que hace la ortodoncia, que luego a lo mejor no te dejan ver si fue un movimiento de la ortodoncia o si era un crecimiento. O sea, ¿qué pasa ahí o qué se puede hacer? Si tú, por ejemplo, hubieses visto en Gus, mi hijo, o alguna asimetría, ¿cuál hubiese sido la recomendación antes de la ortodoncia o en conjunto con la ortodoncia? Hablemos un poquito de eso. Es una excelente pregunta. Generalmente nosotros vemos a los pacientes antes de la ortodoncia. ¿Por qué? Porque con la ortodoncia te puedes perder un poco, ¿verdad? La ortodoncia... Y no hay cultura, de decir, oye, déjame ir a checar que todo en orden con el crecimiento mandibular antes de ir a la ortodoncia. Claro. Qué importante. Hay muy buenos ortodoncistas que lo analizan, que lo ven. Ellos están súper entrenados en el tema de crecimiento y desarrollo porque se encargan de esto, ¿verdad? Sin embargo, en lo personal a mí sí me gusta analizar a los pacientes para determinar algún tipo de asimetría, para ver a nivel articular que no tenga ningún problema. Sabemos y está descrito en la literatura que pacientes en crecimiento y desarrollo, que el menisco articular, que es este colchoncito que está entre el hueso de la mandíbula y la base del cráneo, si está desplazado, va a crecer menos de lo normal la mandíbula, ¿no? Entonces, ¿qué se puede hacer? Pues poner ese colchón, ese menisco articular en su lugar. Es una cirugía muy pequeña, cero traumática, y esto va a tener cosas positivas en el futuro porque va a seguir creciendo tu paciente. Okay. ¿Verdad? Y muchos detalles de esto. ¿Y estos. eso no Entonces, se puede hacer si ya se hizo la ortodoncia? No, sí se puede hacer. Se puede. Generalmente, te digo, veo pacientes desde antes de la ortodoncia y pacientes durante la ortodoncia y pacientes después de la ortodoncia. Entonces ¿Y tenemos se un vuelven protocolo. cirugías más complicadas mientras más... Sí, mira, gracias a Dios, como si le digo a todos mis pacientes, todo tiene solución. ¿Verdad? Aquí todo va a depender en el estadio en donde el paciente esté llegando conmigo, ¿verdad? Si tengo un paciente que yo llevo dándole seguimiento desde una temprana edad, pues muy probablemente no vaya a necesitar una cirugía mayor en la edad adulta, ¿verdad? Hay sus excepciones, ¿verdad? Tampoco no quiero decir que todos, pero no es lo mismo a que ya veo un paciente de 18 o 20 años con múltiples tratamientos de ortodoncia por una asimetría facial, cuando el problema es esqueletal, el problema es de huesos, no es de dientes. Y si toda la vida trataron de solucionarlo con dientes nada más, claro, pues no llegan a ningún lado. No estás viendo el big picture. Entonces yo tengo que entrar nuevamente y decir al paciente, bueno, vamos a necesitar ortodoncia otra vez, pero también vamos a necesitar... Claro, porque después de que mueves, vuelves a necesitar... Claro, vamos a necesitar arreglar la cuestión de ósea, del hueso, ¿no? Entonces, sí es bien importante darle este seguimiento. Y decías tú, ¿qué pasa? Bueno, no importa si el paciente está ya en ortodoncia, qué bueno, pero lo que nosotros hacemos es tenemos diferentes protocolos y el más moderno ahorita, el más actual que estamos haciendo en conjunto con
con socios de nosotros en Europa es hacer sobreimposiciones. ¿A qué me refiero con esto? Si yo quiero determinar si un paciente está creciendo más un lado de su cara que el otro, lo puedo ver con fotografías a nivel de secuencia cada 6 meses, lo puedo ver con medidas clínicas, ¿sí? Pero también lo puedo ver con estudios tridimensionales. Y estos estudios tridimensionales son tomografías en haz de cono, que se le conocen como el Cone-Beam CT Scan. A lo mejor algunas de ustedes ya han escuchado hablar de esto, a muy baja radiación, ¿okay? Y entonces lo que nosotros hacemos es que tomamos ese estudio y lo repetimos, depende de la edad del paciente, cada 6 meses o cada año, y con unos ingenieros que nosotros tenemos en Europa, encargados única y exclusivamente de hacer y de analizar esta data, se hace una sobreimposición de todas las estructuras y ellos en programas especiales que tienen nos pueden decir exactamente la cantidad de milímetros que está creciendo cada lado del cóndilo, ¿verdad? Si hay uno que está creciendo más que el otro, y ahí nos damos una idea y vamos dándole seguimiento. Y esa es nuestra herramienta, junto con todas las anteriores, para determinar si es un paciente que requiere de algún tipo de intervención o si es un paciente que pueda seguir con su crecimiento y su tratamiento normal, ¿verdad? Wow, qué interesante. A ver, y ahora háblame de la relación de todo esto con la apnea. Bueno, importantísimo. La apnea es la epidemia del siglo, ¿verdad? ¿Qué tienen estadísticas de más o menos cuántas personas en la edad adulta sufren de apnea? O bueno, háblame también de los niños, ¿también pueden tener apnea? Por supuesto, está descrito en la literatura que la apnea también puede presentarse y se presenta en edad temprana en niños. Y es importantísimo el poderlo diagnosticar a tiempo para evitar complicaciones serias en el futuro, ¿verdad? Recordemos, la palabra apnea es el cese de flujo de aire, ¿verdad? Que el organismo necesita por alguna razón de obstrucción, etcétera, ¿no? Entonces hay apneas centrales y periféricas. No voy a entrar mucho ahorita en la explicación de esto, pero lo que sucede es que a raíz de una obstrucción el paciente deja de respirar, ¿no? Y entonces, por supuesto, pues esto es al momento en que nosotros estamos dormidos y no nos damos cuenta, ¿verdad? Pero está comprobado científicamente, hay muchísimos artículos que hablan de esto, que pacientes con problemas de apnea del sueño son pacientes que tienen altos porcentajes de desarrollar hipertensión, diabetes, y muchas otras alteraciones sistémicas que te pueden llegar hasta llegar a un infarto. No es para asustar, pero es algo serio. Es algo serio, sí, totalmente. Qué increíble cómo está conectado todo y cómo, ¿no? Sí, no, y repito, aquí lo importante es saberlo diagnosticar a tiempo. Me imagino que el riesgo aumenta dependiendo de la severidad de la apnea. Sí, claro. La apnea se mide en parámetros por índices de apnea y hipoapnea, y hay parámetros en donde ya es una apnea grave, que es arriba de 30, ¿verdad? Y te pongo el ejemplo más claro que lo viví yo en mi propia familia. Cuando yo regresé de la especialidad que estuve en Estados Unidos, llegué aquí y pues este tema lo traía muy presente, ¿verdad? Ya hace un par de años. Y entonces toda la vida yo había escuchado a mi papá roncar, ¿verdad? El ronquido no es sinónimo de apnea, no todos los pacientes que roncan tienen apnea. Sabía eso. ¿Ok? Tenderías a pensar que todos los que roncan... Sí, pero no, o sea, no puedes Pero tampoco generalizar. están respirando bien porque están respirando por la boca, ¿verdad? Claro, pero no puedes generalizar y decir, todos los pacientes que están roncando, todos tienen apnea. No, también hay pacientes que tienen apnea que no roncan, ¿eh? Entonces hay que tener cuidado. Ah, fíjate. ¿Sí? Okay. Entonces, aquí lo que hay que analizar, pues, es ¿Y cómo te das cuenta? La esposa dice, no respiró. Sí, precisamente. Porque si estás dormido y no roncas, pues, precisamente es importantísimo cuando hacemos historias clínicas que venga el acompañante, ¿verdad? El o la, el esposo o la esposa, que venga con el paciente, porque también hacemos interrogatorio ante todo esto. Y hay muchos parámetros que luego me gustaría, encantado de hacer otro podcast en relación a esto, porque nos podemos quedar aquí platicando toda una mañana, ¿verdad? Pero te pongo el ejemplo más claro. Regresando yo, le pedí a mi papá que se hiciera un estudio que se le conoce como una polisomnografía. Es el estudio
el gold estándar, ¿verdad?, para diagnosticar que un paciente tiene apnea. Y mi papá salió con apnea severa, Wow, ¿verdad? Severa. toda su vida. Toda su vida. Pero a la edad de mi paciente, a la edad de mi papá ya no era candidato para ningún tipo de cirugía. Entonces lo único que se le pudo ofrecer, y ahora sí, como dicen, pues esta única alternativa es utilizar el CPAP, la mascarita que le llamo yo, Sí. ¿verdad?, la máscara de Darth Vader. Entonces, que por sus siglas en inglés es Continuous Positive Airway Pressure. Lo que está pasando es que está metiendo aire a presión, y entonces todas esas obstrucciones que hay por tejidos blandos y turbulencias y todo, pues al estar inyectando aire, ya el paciente respira mejor. Está abierto. ¿Verdad? Ajá. Está abierto. Entonces, muy padre, pero a los 2 días me dice, Mario, quítame este aparato, ya no lo aguanto. Sí, Le dije, no, sí. no hay alternativa. Tu alternativa es el CPAP, ¿verdad? Por el otro lado, hace un año Porque y medio... dependiendo, ya sé que hay mandíbulas, bueno, no sé si se llaman mandíbulas o qué, como unos aparatos que te mueven la mandíbula de cierta forma que ya te mejoran la obstrucción, pero no todos los pacientes que tengan apnea son candidatos a ese tipo de... Claro, depende de dónde de esté la aparatos, obstrucción, ¿no? Se le llaman los DAMS, los dispositivos de avance mandibular, ¿verdad? Uh-huh. Esos funcionan para pacientes que tienen apneas leves y que su obstrucción está a nivel de la orofaringe, ¿verdad? Okay. Pero de nada te va a servir si tienes una obstrucción a nivel nasal, que yo te ponga un aparato para proturir la mandíbula, Claro. porque pues va a seguir estando la obstrucción. Entonces, por eso te digo, hay que analizar bien en dónde es el problema y atacarlo, ¿verdad? Y te digo, por el otro lado, hace un año y medio operé a mi cuñada de apnea, pero porque la edad de ella pues era óptima para la cirugía. Y entonces le hicimos una cirugía y ya le quitamos la necesidad de utilizar el resto de su vida el CPAP, y está feliz, ¿verdad? Entonces es un tema que luego es importantísimo tocar, pero... No sabes cómo me está encantando. Vean todo. Este tema es la perfecta representación de cómo, o sea, lo importante en cada etapa, ¿no? O sea, preconcepción, toda la gestación, luego nace el bebé, todo lo que pasa, ¿verdad? Que de ahí nace nuestro interés en el tema de la lactancia, cómo el pecho y la succión al pecho es lo óptimo y no un biberón, todo cambia, y los chupones, etc. Y luego todo lo que está pasando y se sigue desarrollando en el niño, y cómo es importante estar al pendiente y ver que todo esto esté óptimo. Y cómo, o sea, todo esto nos los traemos hasta una persona que puede tener una apnea súper fuerte en la edad adulta, o que puede tener dolores, ¿verdad? También mandibulares. Claro. Que te hacen, o sea, una pesadilla, ¿verdad? Sí, hoy en día tratamos de cuando vemos a un paciente, y no nada más nosotros como cirujanos maxilofaciales, pero también a los alumnos que yo les doy clase, es vean todo, ¿verdad? Hagan un análisis completo, porque ustedes pueden ser quienes orienten a un paciente para prevenirle alguna complicación en un futuro, ¿verdad? Llámese de apnea, claro, o llámese de algún problema en la articulación, alguna asimetría, etcétera, ¿no? Entonces, es bien importante todo este tema. Es un tema, repito, muy extenso. Me fascina, me encanta. Estoy muy metido en este tema de lo de la apnea. Pertenezco a un grupo de médicos dentro del Hospital Zambrano, en donde hay más de 20 especialidades que estamos ahí, desde otorrinos, cirujanos maxilofaciales, cardiólogos, neurólogos, psicólogos, nutriólogos, en fin, que estamos enfocados única y exclusivamente en ver pacientes con apnea y ver qué le podemos ofrecer a estos pacientes, ¿verdad? Porque lo que queremos es que tengan una muy buena calidad de vida, y cada vez más yo estoy viendo pacientes cada vez más jóvenes con estos problemas de respiración que no sabían. Se les manda a hacer el estudio adecuado, que te digo es la polisonografía. Hay varios centros aquí en Monterrey que hacen estos estudios, y de ahí determinar qué es lo que quiere el paciente, ¿verdad? Hace ratito hablaba yo del CPAP, del aparatito. Por la literatura y todo nos comenta, el primer approach hacia este tipo de patologías de la apnea es el CPAP. El CPAP cura la apnea, siempre y cuando lo uses, ¿verdad? Por el otro lado, hay artículos que hablan... ¿Qué tal si te lo quitas en el medio del sueño? Más del 50% de los pacientes dormido, ya no lo aguantan. Sí. Y del resto de los 50% de los pacientes, todavía hay alrededor de un 15 o un 20% de esos pacientes que a los 3-4 meses lo dejan de usar, ¿verdad? Entonces, he tenido conocidos que llegan conmigo y me dicen, tengo el CPAP, perfecto, si quieres yo te quito el CPAP, te operamos y te corregimos esto.
No, uso el CPAP. ¿Cada cuándo lo usas? Pues nada más cuando me desvelo. O el fin de semana. Sí, que se pone peor, claro. Pues es no usarlo, ¿verdad? Ahí es no estar corrigiendo el problema. Entonces, y hay muchos otros tratamientos, ¿verdad? Que no voy a entrar ahorita en detalle, porque nos vamos a desviar y alargar mucho, pero hay cura para esto, ¿verdad? Y es bien importante saberlo diagnosticar, que eso es lo más importante. En niños, totalmente, es que siento en que adolescentes y en adultos. No hay tanta información ni tanta cultura sobre esto de monitorearlo, de poder hacer cosas, intervenciones en una etapa temprana que pueden ser mucho menos complicadas y que no vaya a dar pie a que se siga complicando un poquito más. Si ya de plano eres un adulto y no respiras bien y tienes apnea, pues hay solución, como dices tú. Claro, y qué interesante. Son pacientes que vemos que pueden dormir hasta 10 horas y amanecen cansados. Cansados, claro. Son pacientes generalmente de sobrepeso. Tiene que ver con, o sea, el tipo de ciclo de sueño en el que estás, obviamente sí, claro. Está 100% relacionado. Claro, que es lo que te va a hacer descansar más o menos. Y son pacientes que se están levantando múltiples veces para ir al baño. Son pacientes que pues también les cambia el carácter, ¿verdad? Que no rinden bien en su oficina, en el trabajo, en el deporte. Entonces, el curar a un paciente con apnea trae muchas satisfacciones porque cambias la vida desde el punto de vista positivo, ¿verdad? Y no se diga, viéndolo en los niños, pues olvídate, es un cambio del cielo a la tierra, ¿verdad? Porque estás orientándolo hacia el camino correcto para que pueda tener un desarrollo óptimo, ¿no? El poder diagnosticar y ver qué es lo que se le puede ofrecer a estos pacientes. Eso wow, bien pues sí, dense cuenta, es que, ¿sabes qué? Cuando hablamos de lactancia, yo por ejemplo también hice un episodio sobre la programación metabólica, que obviamente la programación metabólica pues tiene que ver totalmente con padecimientos en la vida adulta también, ¿no? O sea, propensión a obesidad, diabetes, es más, hasta en la niñez, ¿no? Hipertensión, problemas cardiovasculares, o sea, una cantidad de cosas que dices, es que todo lo que pasa y lo que se recomienda en la niñez y todo tiene implicaciones y es como una cadenita, ¿no? Que se va formando y tiene consecuencias, ¿no? Para la edad adulta. Entonces, me encanta como esta foto o esta conversación en donde podemos como que ver el todo. Tienes que ver el todo. El todo y el cómo afecta desde chiquito, pero qué está pasando más grande y pues ojalá que también creemos un poquito de cultura de la importancia. Al menos yo no lo sabía. Y ya, pues cuando le toque el ortodoncia el otro lo voy a traer, o sea, pues empezar a estar al pendiente de ese tipo de cosas. Y más que todo te digo, Dani, es por orientación, ¿verdad? O sea, no quiere decir que todo el paciente que veamos tenga que ser sometido a algún tipo de cirugía, no, para nada, es nada más ver cómo está su crecimiento y desarrollo, hacia dónde va y qué podemos esperar, ¿no? Y si hay algo que se pueda hacer, se sugiere, ¿verdad? Y todo con relación a un beneficio, ¿verdad? Entonces Exacto. Eso es lo importante. Exacto. Hace ratito hablabas del tema de los chupones y me da mucha risa porque siempre me preguntan el tema de los chupones. Oigan, es que ¿verdad? yo siempre le digo a las mamás, oye, nada más, digo, no es solamente por la lactancia, te puedo explicar cuáles son los riesgos para que tengas criterio de cómo usarlo. Yo soy cero de que Satanás el chupón que no se puede usar por... Es más, a ver, yo soy mamá de carne y hueso, obviamente no estaba certificada en lactancia cuando di pecho a ninguno de mis 3 hijos, entonces hice muchas cosas mal. Y el tercero fue el único que usó chupón. Y adivina hasta cuándo usó el chupón, como hasta los 3 años y medio. Y es el niño que me acaban de referir para el otorrino, ¿verdad? Pero bueno, yo sé que no todos los niños, ahí ves la misma historia de que, ay, pues mi hijo usó un chorro de chupón y está perfecto, ¿sí? Y no tiene absolutamente nada, bueno, siempre es un tema de riesgos. Pero siempre les digo, a ver, nada más cuando vayan a utilizar, cuando vayan a decidir si usar o no usar el chupón, piensen más allá de la lactancia. Porque yo sé que si entiendes bien lo que estás haciendo, puedes hacer que una lactancia funcione con un chupón, pero es que va más allá. Todos los odontopediatras dicen, la recomendación es que no pase del año. Buena suerte si al niño le gusta el chupón tratándoselo de quitárselo después del año. Y el otro día hablando con un odontopediatra sobre este tema me decía, pero es que entonces ya se mezcla con temas psicológicos, porque cuando el niño ya formó ese apego tan fuerte con el chupón y tú lo interrumpes de manera brusca, porque obviamente no hay otra manera de quitarle el chupón al niño que de manera brusca, aunque sea porque se fue con un globo, aunque sea por lo que se perdió, se rompió, se lo llevó el ratón, lo que quieran,
interrumpes, ella me explicaba, interrumpes como un proceso oral importante y todo un tema de ansiedad y psicológico y no sé qué. Entonces dices, otra vez, todo está mezclado y qué importante como conocer todas estas cosas para tener el criterio de si utilizarlo, no utilizarlo, cómo utilizarlo, hasta cuándo utilizarlo, ¿no? Claro, mira, a ver, esto es muy sencillo, ¿no? Y te lo pongo en el ejemplo yo personal. Con Sofía, mi hija, que ahorita tiene 4 años, cuando nació, a mí me dijo Lucía, no usar chupón. Y no usar chupón porque por todas las ideas. Pues bueno, como dices tú, ok, está muy bien. Al tercer día acabamos dándole el chupón, ¿ok? Entonces, claro. Digo, no es tampoco lo más grave que existe el que un niño use chupón. Hay muchas cosas que contribuyen, ¿verdad? Claro. Aquí lo que tenemos que entender también el tipo de chupón, eso era por supuesto, ¿no? Por supuesto, los tipos de chupones y lo más importante, bien lo dijiste tú, es el tiempo en el que el niño va a estar usando este chupón, ¿verdad? Hay que entender, pues, cuándo empiezan a salir los dientes, cuándo termina la dentición primaria y de ahí saber qué consecuencias puede tener el que un niño siga usando un chupón a una edad más avanzada, ¿no? Después de los 3 años, pues va a empezar a tener ya repercusiones un poquito más severas, como que, pues, que se enchuecan los dientes, que empiezan a tener, se le llama mordida abierta anterior, quiere decir que los dientes de arriba no embonan con los dientes de abajo, ¿verdad? Y lo para mismo el lenguaje también, la fuerza de la lengua. Y lo mismo pasa cuando los niños se chupan el dedo. Ajá. Ya le quité el chupón a mi hijo, sí, pero no se chupa el dedo, ¿verdad? Sí. Entonces empezamos a tener ahí también hábitos que tenemos que estar muy al pendiente para evitar que tenga una repercusión en el crecimiento y desarrollo. Y lo mismo, y me puedo ir con muchas cosas, y lo mismo con la lengua. Pacientes que tienen el hábito de lengua, ¿verdad? Que están a cada rato sacando la lengua y protruyendo la lengua, pues van a ser pacientes que van a ver repercusiones en la angulación y la inclinación de sus dientes. Entonces, hay que entender cuál es la causa de esto y sí tomar decisiones, pero decisiones, digamos, no radicales, ¿verdad? Ajá. O sea, yo creo que el decir que mi hijo jamás toque un chupón, pues estaríamos yéndonos al otro extremo, como a un niño de 5 o 6 años que todavía vaya con el chupón en la boca, la piñata. Es que ¿verdad? Al final, no. Como digo yo, el punto es entender todas las cosas tienen algún riesgo. Claro. Y tú eso lo aplicas dentro de tu vida, cómo está tu vida, cómo está tu situación, cómo es tu bebé, ¿no? Porque luego hay de bebés a bebés, entonces claro. Hay un bebé con el que es muy fácil no usar un chupón, pero hay otros con el que dices, bueno, va a estar peor, esto va a acabar con mi matrimonio, claro. Sí, casi, entonces... Ahí tienes que poner una balanza. Todo en una balanza, todo es informarse, entender riesgos, para que puedas tener criterios, lo que digo yo por eso siempre explico el tema del chupón y digo, yo no te voy a decir que no uses el chupón para la lactancia, o sea, claro. Te voy a explicar cuáles son los riesgos para que tú solita, según tu situación y tu vida, tomes la decisión. Tomes la decisión. Y también la misma decisión que se debe tomar en pareja de decir, bueno, ¿cuándo es hasta aquí, verdad? Ajá. Y desgraciadamente, pues, yo no conozco ninguna otra manera más que el que sea que no hay. Radical. Aquí realmente lo que es poner en una balanza, ¿verdad? Y tampoco no piense que porque su hijo usó el chupón va a tener problemas a nivel de la nariz y de la respiración y no, tampoco. O sea, hay que ser coherentes y hay que analizar, pero sí sabemos que ya después de cierta edad el usar un chupón pues va a traer consecuencias más severas, ¿verdad? Ya sé lo que te iba a decir. Que cuando analizamos, o sea, si a un niño, yo siempre les digo, nada más para darnos cuenta a nivel cultural cómo no estamos acostumbrados a ver una lactancia hasta los 4 años o hasta los 5 años, ¿no? Yo estoy hablando de esto y a pesar de que amo la lactancia y me encanta, no sé si por toda la vida que he tenido y la educación y mis limitaciones emocionales, etcétera, hubiese realmente podido lactar a mi hijo hasta que solo lo dejara a los 4 años. O sea, no lo sé. Pero el punto es entender que yo le decía a una mamá, si tú le das un chupón a un niño y no se lo quitas, ¿hasta qué edad ese niño naturalmente va a querer su chupón? Pues normalmente es como hasta los 4 o 5 años, claro. Que obviamente no se recomienda. Pero entonces eso te hace entender por qué la naturaleza, porque el chupón pues es un invento moderno, pues obviamente un niño que mama hasta los 4 o 5 años poquito, de aquí a allá, sigue siendo algo natural, ¿verdad? Pero en nuestra cultura es una aberración. Exactamente. Entonces sí está muy interesante también como
como analizarlo y verlo desde ese punto de vista, ¿no? Así es, ¿no? Y es tomarlo y decir, bueno, hasta cierta edad, ¿verdad? Y lo mismo en el hábito de chupar el dedo, y lo mismo, repito, en el hábito de lengua, y analizar todo esto, ¿verdad? El tema de hoy no es frenillo, pero también es importante bien rápido tocarlo y decir, bueno, hay que hacer una buena evaluación, ¿verdad? No todos los frenillos se tienen que operar, y hay que analizar cuáles sí son realmente importantes para que el paciente, el niño, el bebé pueda tener un buen movimiento en lengua, y una buena succión, y una buena alimentación, y buena habla, y etcétera, etcétera, ¿no? Exacto. Pero bueno, en fin, eso es no, hombre, el aquí tema. pudiéramos estar todo el día, no toda la mañana, todo el día. El semestre completo viendo el tema de poquito en poquito. Sí, no, es que realmente te soy sincero, el crecimiento y desarrollo es una clase que yo doy y dura un año. Claro. O sea, claro, nos metemos muchísimo de fondo, pero eso es a lo que nos podemos quedar mucho tiempo, ¿no? Entonces, lo que se trata, siento yo ahorita, es un preámbulo en general, es un big picture, como decías tú, inicio, final, y decidir, bueno, qué es lo óptimo que se puede hacer, y acudir en determinado momento con alguien, con algún experto, a recibir alguna asesoría, ¿verdad? Exacto. Oye, Mario, pues bueno, ya vámonos a las preguntas de cierre. Son preguntas así como, la idea es como conocerte un poquito mejor a ti, Mario. Y entonces, bueno, la primera pregunta es, ¿qué es lo más difícil que has hecho? ¿Qué crees que es lo más difícil que has hecho en tu vida? Híjole, muy buena pregunta. ¿De qué una sola cosa? Yo creo que lo que más se me ha dificultado, o se me dificultó, y gracias a Dios salí adelante, probablemente fue la residencia, la residencia en cirugía maxilofacial. Cuando yo llegué a Estados Unidos, ya hace un par de años, llegué a lo desconocido, ¿no? Dejé aquí a todos, familia, amigos, todo. Y al llegar a un lugar nuevo, a una cultura nueva, a un ambiente nuevo, todo el día en el hospital, no sabía si era de día, si era de noche, no sabía qué horas había comido. Son cosas duras que te van preparando para la vida, y ahorita me siento muy contento que lo pude lograr, ¿verdad? Porque, por supuesto, con el apoyo de mis padres, a quien les agradezco infinitamente esta oportunidad. Mucha gente quisiera hacer esta residencia o alguna otra residencia, y por alguna situación, ya sea personal, económica o no sé, no pueden lograr ese objetivo en su vida. Yo, desde que empecé estudiando odontología, porque yo primero estudié odontología aquí en Monterrey, yo siempre sabía que quería cirugía, ¿no? Entonces, yo creo que eso ha sido, te puedo decir, de lo más difícil. Sí. 4 años en un hospital, metido todo 24 horas al día. No, y el tema de la deprivación del sueño de las residencias sí es algo bien fuerte. Sí. Realmente, pues ahí no hay horarios, cuando tienes guardia no duermes, en fin, ¿verdad? Ahí están haciendo una selección natural para ver quién aguanta y quién no. A mí, cuando me dicen que tengo pacientes que me dicen, es que voy a estudiar odontología, voy a estudiar medicina, quiero ser cirujano maxilofacial, etcétera, encantado, claro, yo los apoyo y los oriento, pero la primera pregunta que yo les digo es, ¿estás dispuesta o dispuesto a sacrificar tu vida personal? Sí, porque claro. son momentos en donde estás entregado 100%, no haces otra cosa, ¿verdad? Exacto. Entonces, pero te puedo decir, es una vocación. Es una vocación. Es una 100%. Vocación. Tienes que tener vocación y cuando pasión. Cuando no hay vocación, se nota. Sí, no, claro. O sea, te puedes graduar, pero cuando no hay vocación, luego se nota en la práctica. Sí. 100%. Sí, tiene que haber vocación y sobre todo pasión. Te tiene que apasionar lo que haces, el servicio, que yo creo que eso es súper importante, el servicio a los demás, porque estás viendo seres humanos, ¿verdad? Y cada paciente que yo veo, y yo se los digo, yo te estoy viendo como si fueras mi hijo, mi hija, mi papá, mi mamá, mi esposa, o sea, tiene que haber una conexión de mutua, ¿no? Una confianza mutua en donde tú le estés demostrando al paciente que realmente estás entregando todo de ti, ¿no? Para qué importante que pues todos los médicos trabajaran en esto, porque yo creo que a veces es tanto también a lo mejor la carga de trabajo, o el acelere, o depende en qué estés, ¿verdad? Que a veces se puede como pasar a un segundo plano, ¿no? Sí. O sea, que a lo mejor no es intencional, ni es porque no tenga corazón el doctor, pero como que a veces pasa a un segundo plano, y si da tiempo, ok, pero si no da tiempo, pues ni modo, ¿no? Claro. Y pues son seres humanos, como dices tú, que tienen miedo, que están sufriendo, ¿no?
Qué importante, qué importante. Poder ayudar. Poder ayudar. A ver, si no fueras mexicano, no fueras regio, ¿en qué otra cultura te hubiese gustado nacer y por qué? Híjole, qué buena pregunta. Pues no sé, probablemente por mis antecedentes, español, ¿verdad? Ay, mis sí, yo abuelos viví en fueron España, yo españoles viví en Madrid un año y es precioso. Yo creo lo que máximo, sí. esa cultura y de ahí venimos, ¿no? Entonces, Sí. yo me iría para atrás en esa pregunta. 100%, ¿verdad? yo creo que yo también. Sí. Yo creo que yo también. ¿Qué sigues sin hacer? ¿Qué has querido hacer por años y todavía no haces? Híjole, yo creo que aquí un tema relacionado a mi profesión, yo desde que inicié mi carrera de odontología, me pidieron de un centro de apoyo a personas de tercera edad que si podía ayudarlos, ¿no? Desde el punto de vista dental, porque en ese momento pues, yo estaba estudiando odontología, todavía no hacía la residencia. Y me encantó, y les dije claro que sí, ¿verdad? No fue ningún mérito mío. La gente de este asilo se acercó conmigo y empezamos a hacer un proyecto muy padre, que luego ya se convirtió en algo mucho más grande y le dábamos atención a pacientes de tercera edad en donde yo veía al final de sus tratamientos que te pagaban con una sonrisa, que es con lo mejor con lo que te pueden pagar. Sí. Y eso me llegó mucho. Y te das cuenta ahí que, repito, esto es hacer servicio, esto es ayudar a los demás. Y bueno, desgraciadamente esto se paró debido a que yo me fui a hacer la residencia a Estados Unidos y que empecé allá y bueno, ya no se le dio seguimiento. Pero he estado en un par de campañas de pacientes con labio y paladar hendido y es de mucha satisfacción poderlos ayudar. Yo creo que Mario, se me olvidó hacerte una pregunta. Perdón, oigan, ya nos íbamos a despedir y acabas de decir eso y se me olvidó. Se puede hacer prótesis para los bebés que tienen paladar hendido, no se operan recién nacidos, ¿verdad? Se operan a los meses, ¿correcto? ¿O no? Hay que analizar primero si es cuál es la patología, si es el puro labio o si es el labio del paladar, si es de un solo lado o de los dos lados. Pero vamos a poner el ejemplo que es un paciente que nace con una fisura labiopalatina unilateral, es decir, la fisura en el labio, en el paladar de un solo lado. Ok. Entonces, los protocolos a seguir de la especialidad nos hablan que tenemos que operar primero el labio, ¿verdad? Okay. Para ayudar a sellar, a sellar bien el músculo y que no haya repercusión a futuro en la nariz, en el maxilar, en tejidos blandos, en todo, ¿verdad? Y generalmente eso se hace a las 10 semanas, cuando más temprano es. 10 semanas, antes de 10 semanas no se puede. Okay. 10 semanas de haber nacido, le llaman la regla de los 10. Es a las 10 semanas de haber nacido, que pese 10 libras cuando menos, y tenga un valor de hemoglobina mínima de 10, ¿verdad? Y entonces son cirugías que son bajo anestesia general, por eso es todo Bueno, son, digamos, cirugía completa, sí, invasiva. Claro. Y entonces ahí es donde entra la primera etapa. Y luego pues no se puede hacer el cierre del paladar por obvias razones de que el paciente pues está en crecimiento y puedes llegar a alterar esa parte, ¿no? Entonces generalmente... Wow, ahí te da mi pregunta. ¿Se pueden hacer prótesis? Como sí. para que lo que no está sellado, porque pues el paladar hendido se comunica con la cavidad nasal, ¿correcto? Entonces pues es un problema, digo, no solamente para la lactancia, sino para que tome leche el lactante, ¿no? Que se le puede ir por la nariz, etcétera. Se pueden hacer como prótesis que sellen como un poco el paladar Sí se pueden, pero te lo digo, es difícil que el paciente lo tolere porque generalmente el cierre del paladar lo estás haciendo al 1 año y medio o 2 años, ¿ok? Entonces, que es antes de que el paciente empiece con el habla, ¿ok? Y precisamente se hace el cierre en esa edad para que luego pueda tener un buen funcionamiento a nivel de los músculos del paladar y pueda tener buena pronunciación y terapias, etcétera, ¿no? Entonces, generalmente
son pacientes pues que probablemente puedan batallar un poco, como dices tú, con la succión, con la deglución. Con la alimentación en general. Pero se van a acabar alimentando, claro, ¿verdad? O sea, claro. eso que ni que no son pacientes que van a tener que tener una sonda nasogástrica para alimentarse, no. Pero generalmente... Es que tenía la duda del tema de la prótesis, fíjate. Sí, generalmente no se utilizan prótesis dependiendo del caso, pero yo en lo personal no he visto casos de prótesis. Sin embargo, el protocolo a seguir es ese, ¿no? Generalmente 18 meses por ahí se empieza con el tema del cierre del paladar. Y bueno, son pacientes que se van a tener que estar viendo toda la vida, porque son pacientes que van a requerir de múltiples cirugías, son pacientes que van a requerir tanto ellos como sus familiares de ayuda psicológica, nutricional, de fonética, el tema de ortodoncia, el tema de cirugía. Entonces, he ahí lo que yo les comentaba de las consecuencias de todo esto. Ajá. Ay, Mario, pues gracias. Aquí nos podemos quedar demasiado tiempo hablando de estos temas. Te digo que ya te traje las preguntas de cierre No, hombre, encantado. No, de hecho, la pregunta de cierre te decía, lo que me gustaría hacer pues es participar más activamente en estos programas de pacientes con labio y paladar hendido, ¿no? Tengo ahí planes a futuro luego de hacer algo importante para estos pacientes que desgraciadamente por lo general son pacientes de bajos recursos, son pacientes que difícilmente tienen acceso a este tipo de cirugías y sobre todo porque son muchas cirugías como lo mencioné anteriormente. Entonces eso es un tema muy importante y sumar a gente a esto, ¿no? De diferentes ámbitos que quieran colaborar. Y bueno, pues encantado yo de estar aquí contigo, Dani. Siempre es un placer estarte escuchando. Eres una persona que desde que empezamos a platicar de esto me doy cuenta que te gusta leer, que eres inquieta, que investigas, que lees. Me encanta, es que me encanta el tema. O sea, sí y eso es algo soy que se médico valora frustrado, mucho, como digo yo, porque la verdad es nada. que me encanta el tema. Y, o sea, lo hago porque me gusta mucho, entonces... No, y la verdad es que a mí me encanta... Y me apasiona mucho el difundir información de profesionales como tú, de gente que sepa de su área. Hay tantas cosas que a mí sí me motiva mucho, que algo que yo de repente me entero y ya mis hijos crecieron y digo, ¿cómo no lo supe? O sea, para mí no es tema de justificarme, aunque entiendo que a lo mejor no lo hice o sí lo hice porque no sabía, o a lo mejor habiendo sabido... igual lo hubiese hecho, ¿verdad? Pero sí me motiva muchísimo el que, bueno, yo no supe, pero yo sí quiero que las demás sepan. Es que a eso iba. Yo creo que tenemos que tener a más Danis en la sociedad, te sea sincero, La verdad es que, y te lo digo yo personalmente, estamos sumamente agradecidos, Lucía, mi esposa y yo. Lucía, que te conoce ya de un par de años, ella, pues, ¿qué te puedo decir? El amor de mi vida, apasionada por lo que hace. Ella es maestra en el colegio americano, súper maestra, en el nursery. Sí, ya le escribí mensajitos y le dijo, no sabes cómo te admiro, o sea, de verdad, esto no está nada fácil. Sí, la verdad es que le apasiona lo que hace y siempre se lo digo, y le encanta estar con los niños y todo. Y te lo digo, estamos sumamente agradecidos contigo porque me acuerdo perfectamente cuando nació Sofía, mi hija. Nadie te enseña a ser papá, O sea, empiezas, y yo me acuerdo que llegamos del hospital y mis papás y mis suegros nos dicen, bueno, pues nos vemos mañana, y se fueron de la puerta y teníamos a Sofía en los brazos y nos volteamos a ver el uno al otro y nos pusimos a llorar, y luego, ¿qué sigue, verdad? Claro, y ahí empezó difícil el tema por el tema de la lactancia, y Sofía nació pesando 3.200 kilos y batallando. Entonces encontró en ti un apoyo, Lucía, mi esposa, que le cambiaste la vida, la verdad, y estamos sumamente agradecidos porque, como dices tú, ¿cómo puedo hacer para ayudar a los demás? Y estás ayudando de una manera impresionante. Todo lo que estabas diciendo aparte, o sea, yo como mi papel de asesora de lactancia, siento exactamente todo eso que tú decías. O sea, para mí me apasiona demasiado, me gusta demasiado, creo que tengo una vocación para eso específicamente, creo que lo entiendo muy bien y o sea, para mí es una necesidad. Yo lo tengo que hacer. Yo empecé haciendo esto y o sea, yo quería que me llamaran, que fuera. Ya ahorita, ya llega un momento donde se vuelve diferente y dices, bueno, ya no puedo más, entonces pues ya lo conviertes en un trabajo, ¿no? Claro. Pero la verdad es que, y lo que dices tú, que te paguen con una sonrisa, que te paguen con un mensajito. Sí.
de verdad, gracias. No sabes que no lo sabes. Tú lo haces con cariño, lo haces con ganas, lo haces con profesionalismo, pero nunca sabes de qué manera tocas las vidas. Claro, ¿no? Y bien lo dices tú, o sea, tocas vidas y formas de manejar las cosas y de pensar. Es a la fecha que estamos cenando o comiendo y de repente le mandan un mensaje a Lucía pidiéndole alguna información en relación a la lactancia, que porque ha leído mucho, y sí. Lucía se las da y siempre les dice, ahí está Dani, ¿verdad? No, pero tengo varias, o sea, Lucía no sé si todavía sigue en el chat, pero tengo varias en un chat que tengo de lactancia que ya son, o sea, mega expertas, pero es que es lo padre, o sea, hoy en día la información está al alcance, ¿no? Claro. Entonces, poder también como que empezar a ver esto de una manera un poquito más integrada para todo este podcast desde la maternidad temprana, ¿no? Entonces, claro, para ver todas las cosas que están pasando al mismo tiempo para los papás, porque todos los especialistas, como digo yo, estamos viendo desde una lupita bien chiquita, pero para el papá todo está pasando al mismo tiempo, para claro, la mamá todo se está integrando. Entonces, poder entender todo esto para poder tomar decisiones más informadas. No, y te lo digo, palabras de Lucía, siempre el primero es el más difícil, ¿verdad? Con Sofía sí. Te prometo que sí, 100%. Sí fue difícil. Nació Eugenio, que ahorita tiene 2 años, y tú le preguntas a Lucía y te dice... Piece of cake. Panal, ¿verdad? Panal, nada que sí. ver, cómo batallé con Sofía, de haber sabido esto antes, pero bueno, uno tiene que experimentarlo y te digo, te agradecemos infinitamente eso que haces por todas. Y que es algo que marca vidas, ¿eh? Es algo bien importante esa labor y el resumen es vocación, sí, definitivamente, sí. Y te felicito por eso. Muchísimas gracias, siempre les digo cuando me hacen algún comentario así, sí agradezco mucho el comentario porque al final se siente padre y es parte de lo que te motiva y de lo que te mueve, lo que te mueve a seguir, entonces te agradezco muchísimo el comentario, las porras. No, hombre, muchas encantado. Gracias, yo lo hago con todo el cariño del mundo, pues ya sabes. Y no, pues muchísimas gracias a ti, gracias, me encantó, o sea, yo no pensaba hacer este podcast hasta que vine para evaluar algo de Guillermo y luego acabé con Gus y luego dije, no hombre, aquí tenemos un súper episodio y ya te contacté y de verdad, gracias por compartir esta información, gracias por tu tiempo, muchísimas gracias Mario, de verdad, encantado. Y antes de irnos, si quieres déjanos los datos de contacto para quienes pues quieran conocer más sobre tus servicios o venir a una evaluación o lo que sea. Claro que sí, con mucho gusto. Mira, yo estoy asociado en el Centro Maxilofacial Albano Flores, soy el socio del doctor Albano Flores. Mi celular, quien me quiera mandar un mensaje con alguna inquietud, alguna pregunta o alguna consulta o si quieren venir personalmente, encantado, es el 811-373-0424 y mi correo electrónico es dr.marioortiz@gmail.com, ¿verdad? Y el teléfono del consultorio es el 8378-2121. Estamos aquí ubicados en Vasconcelos y Ricardo Margain. Entonces, encantados de la vida de recibirlas y recibirlos. Pregunten por mí, por el doctor Mario Ortiz, y con mucho gusto yo puedo asesorarlas en todo este tema de crecimiento y desarrollo, que es parte de mi especialidad. Nosotros como cirujanos maxilofaciales nos encargamos de ver todo este tema. En pacientes ya adolescentes, pues el tema de las muelas del juicio, implantes dentales, cirugía cosmética, cirugía de articulación temporomandibular, cirugía ortonática, en fin, hay mucha rama dentro de la cirugía maxilofacial que brinda estos servicios a los pacientes y encantado de la vida de recibir a cualquier persona que necesite de nuestra asesoría, de nuestros diagnósticos y planes de tratamiento. Y de nuevo agradecerte, Dani, por este podcast. Me encanta, te digo desde ahorita sí, cuando quieras podemos hacer otro podcast. Hacemos otro, claro. De apnea, creo que es algo bien importante que sí. pudiéramos hacer, que creo que a la gente le va a interesar y es bien importante que lo conozcan, porque repito, es la epidemia del siglo que tenemos que combatir, ¿no? Bueno, ya quedamos.
Hay otro episodio por ahí de apnea. Cuando quieras, yo estoy puesto y esta es tu casa. Más adelante. Muchísimas gracias. Y bueno, nada, ahora sí nos despedimos. Les quiero compartir que ya están abiertas las inscripciones para la segunda generación de coaches en lactancia LEAK. LEAK es una certificación creada por María Lactance y KIK Consultores con horas CERPS avaladas por la Asociación Internacional de IBCLCs. A través de esta certificación buscamos capacitar y formar especialistas en lactancia y coaching desde el enfoque del Conscious Parenting. Todo esto para contribuir a que más mamás puedan cumplir sus metas de lactancia y vivir esta experiencia de una manera consciente. LEAK cuenta con un panel de profesores altamente capacitados que imparten clases de forma presencial y online, así como prácticas clínicas, comunidad, networking y mucho más. LEAK es una certificación integral, holística, que te da las herramientas para poder contribuir a transformar la forma en la que aprendemos y sobre todo vivimos la lactancia. Si quieres saber más sobre esta certificación y pasar a formar parte de esta comunidad LEAK, por favor escríbenos a KIK Consultores o a María Lactance por cualquiera de nuestras redes sociales. Muchas gracias por escuchar. Si te gusta lo que oyes, por favor suscríbete, compártelo y deja un review. Este apoyo hace la diferencia y me ayuda a poder traerte cada vez más un mejor contenido. Un abrazo y nos vemos en la próxima.